Soy David Saltos y les voy a presentar acerca de las alucinaciones visuales. En las alucinaciones visuales, la sensopercepción está alterada. El sujeto ve algo que no existe en la realidad. Se puede dar debido a mareos o varias enfermedades que pueden ocasionar estas alucinaciones. Entre estas podemos encontrar la diabetes, triglicéridos o el levantarse rápidamente, que es llamado fotopsia o fotomas. Estos se pueden convertir en un problema cuando se vuelven alucinaciones visuales complejas y son especialmente frecuentes en cuadros orgánicos como traumatismos y consumo de sustancias. Las alucinaciones visuales se suelen separar en dos subtipos. Primero tenemos a las alucinaciones visuales simples. En estas alucinaciones visuales simples, el sujeto simplemente ve destellos o también figuras geométricas, colores de blanco y negro o colores vívidos. Algo mucho más simple en relación al otro subtipo. Por otro lado, tenemos a las alucinaciones complejas. En las alucinaciones complejas, el sujeto suele ver personas, situaciones, animales, objetos o, en resumen, algo mucho más concreto. Entre las alucinaciones visuales complejas tenemos una distribución, primero comenzando con las alucinaciones liliputienses. Las alucinaciones liliputienses están referidas a cuando el paciente ve a objetos o personas, pero de un tamaño muy reducido. Fue descrita por primera vez en 1909 por el famoso psiquiatra francés Raoul Leroy, quien lo experimentó en primera persona. Ante él aparecieron múltiples figuras, todas coloridas, amistosas y de apariencia variable. Todas, eso sí, compartían una característica: eran absolutamente diminutas. No es de extrañar que cuando plasmó por escrito lo que había vivido, denominase a los personajes en miniatura como alucinaciones liliputienses. Como ejemplo de las alucinaciones liliputienses tenemos a una mujer de 50 años con alcoholismo que informó de haber visto dos hombres del tamaño de un dedo fumando en pipa, sentados en lo alto de un cable del telégrafo, que amenazaban con matarla. La forma en la que eran entendidas este tipo de alucinaciones cambió con los estudios realizados por Jan Dirk Blum, cuando publicó una revisión en la que se analizaban hasta 226 casos de alucinaciones liliputienses reportados en la literatura médica, así como también en libros y manuales de medicina. En cuanto a los diagnósticos clínicos, catalogó 10 grupos distintos donde los más destacados fueron intoxicación por alcohol o medicamentos. De igual manera también encontró a lesiones del sistema nervioso central y pacientes con síndrome de Charles-Bonnet. Bloom sugiere que una pérdida de información sensorial periférica podría significar que las partes del cerebro generalmente involucradas en el procesamiento de la información se desvían de la tarea, reuniendo los pequeños estímulos que puedan encontrar para tejer una fantástica y colorida. Por otro lado, tenemos a las alucinaciones gulliverianas. En las alucinaciones gulliverianas es totalmente lo contrario a las alucinaciones liliputienses, mientras que en las primeras se veía a personas, objetos, animales de un tamaño muy reducido. En las alucinaciones gulliverianas se suele ver a objetos, personas o animales de tamaño gigante. Todo esto creado por la sensopercepción del sujeto. Los siguientes tenemos a las alucinaciones extracampales o extracampinas. En estas alucinaciones el sujeto visualiza personas que están fuera de su campo visual, es decir, la persona no lo puede observar, pero sí lo puede sentir. En las alucinaciones sensoperceptivas, porque siente y percibe de una forma alterada, relacionada con delirios de persecución, hay que distinguirlas del sentido de presencia. Como por ejemplo en las alucinaciones extracampales tenemos que un paciente asegura estar viendo a un ser maligno, de tales características que lo persigue, pero que siempre se encuentra a su espalda y por ello no lo puede ver. En las alucinaciones visuales extracampinas sería el modo paradigmático y más sencillo de esta forma alucinatoria. Es posible que el extracampo se entienda también al resto de la sensopercepción. Esto quiere decir que puede atravesar otro tipo de categorías como la temporalidad y la espacialidad. Por ejemplo, una alucinación olfativa fuera del rango espacial plausible, olores a distancia, proyecciones de aroma, o por otro lado una alucinación auditiva exenta de contexto real, escuchar conversaciones en otra habitación, proyección de voces o sonidos en otros sitios o personas, etc. Como siguiente tenemos a las alucinaciones autoscópica y autoscópica. Primero, las alucinaciones autoscópicas son donde el sujeto se ve a sí mismo, mientras que las alucinaciones eautoscópicas se puede ver a una persona similar o a un familiar.
Se pueden describir varios tipos de alucinaciones autoscópicas. La primera es la autoscópica doble. Esta es la forma más típica de autoscopía y el sujeto ve a partes del cuerpo, generalmente de la cara o el busto, que aparece como en un espejo. El espectro, aunque nítido, es incoloro y transparente. Aparece súbitamente, sobre todo al anochecer, e imita los movimientos, maneras, conversación, expresión facial y vestimenta del paciente. Por otro lado tenemos a la autoscopía interna, donde el sujeto alucina sus propios órganos internos. La descripción de los sujetos que tienen alucinación autoscópica interna es similar a la esperada luego de haber visto vísceras de unos animales. Por último tenemos a la autoscopía negativa, en donde algunos pacientes cuando se ven ante un espejo no miran su imagen, en la autoscopía negativa. Stoker describió este fenómeno en el personaje principal de su novela Drácula, puesto que este no se puede reflejar ante los espejos y por lo cual tiene autoscopía negativa. Por último tenemos el síndrome de Charles Bonnet, este se caracteriza por la aparición de alucinaciones visuales complejas, elaboradas y persistentes en pacientes ancianos, sanos y sin deterioro cognitivo, y algunos podrían presentar un déficit visual significativo de cualquier origen. En estas alucinaciones el paciente observa hombres, animales, edificios que cambian el tamaño de la silueta de estos objetos. El sujeto debe de tener un desgaste de las funciones cognitivas superiores y en sujetos que se encuentran en la adultez tardía. El síndrome de Charles Bonnet fue descrito inicialmente por el filósofo suizo que lleva el mismo nombre, Charles Bonnet, en el año 1769, a propósito de los fenómenos alucinatorios experimentados por su abuelo, un anciano de 89 años quien padecía un deterioro visual severo. Se trata de un cuadro clínico caracterizado por la presencia de alucinaciones visuales que pueden ser simples o complejas, siendo más frecuentes las complejas, y estructuradas con personas y caras en movimiento y en color. Aunque a menudo no incapacitan funcionalmente, las alucinaciones pueden ser muy molestas y pueden generar un impacto negativo en la calidad de vida del sujeto. Hasta aquí la exposición de alucinaciones visuales. Muchas gracias.